Buenas noches, muchos saludos a todos, deseando que estén bien. eh, Desde acá, desde el archipiélago de Chiloé, en Castro. Y vamos a volver al capítulo número 2 del libro de Hebreos en esta 12ª reunión sobre el libro de Hebreos. Y estamos en el capítulo número 2, vamos a leer desde el verso 5. Dice el autor de este libro: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hasta ahí vamos a leer en esta porción de este capítulo número 2. Debemos señalar, queridos hermanos y amigos, que el judaísmo no acepta a Jesús como Mesías. Hay varias diferencias entre el cristianismo y el judaísmo. Por ejemplo, los judíos, no creen en la Trinidad, porque contradice la verdad del Dios único que aparece ahí en Deuteronomio 6:4. Jehová uno es. Y ellos no lo pueden aceptar, esta idea de tres personas. El cristianismo enseña que Dios es trino, que tiene tres personas y un solo Dios. Los judíos no pueden aceptar aquello. Para ello, para ellos, Dios es inmutable y no puede haber una persona humana dentro de la Trinidad. No lo pueden entender. Además, ellos creen en la salvación por la observancia de la ley y su ética. Ellos perseveran en aquello, en querer guardar los 613 preceptos de la ley y la ética que viene de la propia observancia de la ley. En un sentido, ellos quieren merecer la vida eterna. Y a diferencia de ellos, nosotros vemos que la vida eterna es una obra que hace Dios en el pecador que ejerce fe en el Señor Jesucristo. Y ellos no aceptan eso, no aceptan que por la fe en Jesucristo uno tiene la vida eterna. Para ellos, para los judíos, el Mesías es quien reunirá a la diáspora, o sea, a todo el pueblo judío que está disperso en todo el mundo. Este Mesías lo que va a hacer es traer de vuelta a Jerusalén y a Israel aquella diáspora. Va a reconstruir el templo y traerá paz a Israel. Ellos esperan aquello, eso no lo ven en el Señor Jesucristo. Y él, el Mesías que ellos están esperando, traerá el Olam Abba, que es el mundo venidero. Aquí leímos en el versículo número 5 del mundo venidero. Ese Olam Abba, Olam es O-L-A-M, Olam, y Abba es H-A-B-A. El Olam Abba en hebreo es el mundo venidero que va a traer ese Mesías, ¿ya? Y ese Mesías que ellos esperan es un Mesías humano, no divino, que va a traer bienestar a Israel. Para nosotros, el Mesías es divino, es Dios hecho hombre, totalmente distinto del caso de ellos. De manera que ese Olam Abba, o ese mundo venidero, según lo que leemos aquí, va a estar bajo el gobierno de Jesús,
Por eso dice aquí en el versículo número 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual venimos o estamos hablando. ¿Por qué dice acerca del cual estamos hablando? Estamos hablando de este Mesías que que tiene la misma sustancia de Dios, como dice el capítulo 1, si ustedes me acompañan, en el capítulo número 1 del libro de Hebreos, dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de la gloria, de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y él es el que regirá ese mundo venidero. Por eso aquí, en el capítulo número 2, el autor nos dice que el mundo venidero, el Olam Jabá, no está sujeto a los ángeles, sino a este que venimos hablando, a este Mesías, ¿ya? Aún más los judíos pensaban que cómo Jesús va a ser el Mesías si murió de manera tan ignominiosa y vergonzosa, crucificado. Para ellos Jesús solo es un profeta. Ellos reconocen que Jesús existió, los judíos reconocen, pero para ellos es un buen profeta, pero no es Dios, ¿ya? Entonces aquí el autor nos dice que hay un mundo venidero. Hay personas que creen que después de esta vida no hay otra. Yo no sé si usted está dentro de aquellos. Aquí la Biblia nos habla de un mundo venidero, que se va a vivir en él para quienes obran por fe en la obra de Jesucristo. Los judíos dicen que no, que ese mundo venidero es por méritos, por guardar los 613 preceptos de la ley y por guardar la ética de la ley. Es merecer ese mundo venidero. ¿No? Ese mundo venidero, como ya leímos en Hebreos 1:3, ya se inició mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, a quien Dios ha colocado como su rey, ¿ya? Y ese mundo venidero está bajo el control y guía del Señor Jesucristo tras haberse ofrecido en la cruz del Calvario y haber resucitado. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso todavía no se ha reconocido. El Señor está gobernando, pero ese mundo venidero todavía no comienza. Todavía no toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Eso falta, de manera que ese reino venidero es futuro, ¿ya? Y se va a hacer visible en la segunda venida del Señor. Si quieren me acompañen en el libro de Efesios, capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:20, dice, hablando de su poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El Señor está sentado a la diestra de Dios, está gobernando, y dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Les dije? Ese mundo venidero va a estar sujeto al Señor Jesucristo. Mientras tanto, el Señor está sentado en su trono y está rigiendo los destinos de la tierra, y bajo su poder están sometidos principados, autoridades y poder y señorío. ¿Ya? Ese mundo venidero está oculto, ese reinado de Cristo también está oculto, el mundo no cree en esto. Por eso va a ser visible en la segunda venida. Hoy no se ve, y dice en el capítulo 2 de aquí de Efesios, en el verso número 7, dice, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En ese mundo venidero, Dios va a mostrar, va a exhibir las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Y saben, hermanos, cómo va a exhibir Dios las abundantes riquezas de su gracia en el mundo venidero? Por medio de su iglesia. La iglesia va a exhibir todo lo que Dios ha hecho al mostrarnos a nosotros como la esposa del Cordero, ¿ya? Y los salvados seremos parte de ese mundo venidero, ya que nuestro flamante Salvador es el que va a reinar, ¿ya? Y va a suceder, hermanos, algo sorprendente, que Dios, el Hijo, va a hacer con nosotros, como se lo dijo el apóstol Pablo a los Romanos: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjese, lo que el Hijo va a hacer con sus enemigos va a permitir que la iglesia lo haga. A mí me sorprende lo que Pablo escribió aquí en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20. Dice que nosotros vamos a poner los pies encima de Satanás, cuando eso es algo que el Padre le concedió a él. Bueno, eso nos muestra, queridos hermanos, que los ángeles en el mundo venidero, porque Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, lo sujetó al Hijo, y el Hijo va a hacer todo, ya no por los ángeles, sino mediante la iglesia. Miren lo que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo número 22, en el verso número 3, dice: y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero, hay un solo trono, es el trono de Dios y del Cordero, estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son estos siervos que le van a servir? No son ángeles. ¿Quiénes son? Verso 4, y verán su rostro. Esto es sorprendente porque ningún hombre ha visto jamás el rostro de Dios, pero vamos a ver al Cordero. Y su nombre estará en sus frentes. De manera que vamos a estar sirviendo al Señor como esposa del Cordero, sirviéndole a Él. Veremos su rostro y evidentemente, hermanos, esto va a ser un tremendo privilegio. Ahora, la Biblia nos enseña que en ese mundo venidero en el cual el Señor va a regir, el Señor va a buscar a los mejores. El Señor va a buscar a los fieles. Por eso dice en el capítulo Apocalipsis, capítulo número 2, en el verso número 26, Apocalipsis 2, 26, dice: al que venciere. Aquí se está hablando de creyentes que vencen. Y guardaren mis obras hasta el fin. Aquí se está hablando de creyentes que son fieles hasta el fin, que no son de media estación, sino que siguen adelante. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Todo esto son citas del Salmo 2 relativos al Mesías, al Señor Jesucristo, pero vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo va a hacer todo esto, hermanos, se desprende a través de la iglesia. ¿Qué honor más grande le va a conceder el Señor a sus hijos, a la iglesia, la esposa del Cordero, y a quienes son fieles? También en Apocalipsis capítulo número 5, dice en el verso número 9, Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar, esto es lo que vamos a cantar cuando estemos ahí en la presencia del Señor, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se fija? La iglesia va a gobernar sobre la tierra, asunto que va a hacer el Señor a través de su iglesia. Es un honor tremendo, queridos hermanos, que nos aguarda, porque el mundo venidero no está sujeto a los ángeles, al Señor, y el Señor va a ocuparnos a nosotros como sus siervos en ese mundo venidero. Ahora, el autor
aquí en el capítulo número 2 del libro de Hebreos, por primera vez se va a referir al Hijo como Jesús. En el capítulo número 1 le llama el Hijo, pero ahora en el capítulo número 2 le llama Jesús por primera vez. Acompáñenme en Hebreos capítulo número 2, versículo número 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Por primera vez el autor entonces ahora se está refiriendo al que es hombre real, cosa que, como dijimos, los judíos no reconocen. El autor aquí a estos destinatarios de origen judíos les dicen que el Mesías fue hombre, es Jesús, ¿ya? Y él va a dar 13 razones por las cuales el Hijo de Dios tomó forma humana. Y la vamos a ver una por una. Vamos a ver estas 13 razones una por una. La primera razón por la cual el Hijo se hizo humano y tomó la identidad de Jesús es lo que ya hemos visto en el capítulo número 1, para revelar lo de Dios al hombre. En el Antiguo Testamento, como leímos en su tiempo, el escritor dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya? Y el capítulo número 1 nos muestra la primera razón por la cual Él se hizo hombre, para revelar lo de Dios al hombre. En segundo lugar, la segunda razón por la cual Él se hizo hombre es para recuperar la gloria de Dios. Este es un aspecto que vamos a ver hoy día, para recuperar la gloria de Dios. ¿Ya? Fíjense que aquí, en el versículo número 9, cuando dice, pero vemos a Jesús, el autor nos quiere llevar a contemplar a Jesús, y es el verbo que ocupa ahí, es un verbo en presente, es un verbo que nos invita a mirar a Jesús constantemente por su palabra. Saben, hermanos, que esto es muy importante para un creyente. Un creyente tiene que leer la Biblia para ver al Señor Jesucristo, verlo todos los días. Y saben que esto fue, este ver continuamente quién es el Señor Jesucristo, fue lo que llevó al gran predicador Charles Spurgeon, no sé si ha escuchado hablar de él, el príncipe de los predicadores le llaman, muy buen predicador, por allá por el 1800. Charles Spurgeon se convirtió al Señor por esta verdad de ver a Jesús. Y un texto que caló profundamente su alma fue, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ya? Isaías 45:22. Y el profeta llama, o Dios ocupa al profeta para decir Dios que lo miremos a él, y en especial al precioso Salvador que dio su vida. Parafraseando, entonces, miren, Él está coronado de gloria y de honra. Vean sus huellas, cómo Él fue coronado. Él ahí en ese madero de vergüenza llevó nuestros pecados en su cuerpo y Dios lo castigó en la cruz del Calvario. Esto no lo aceptan los judíos. Los judíos no pueden aceptar un Mesías que muere. Si un Mesías tiene todas las credenciales, hace milagros, pero muere, dice uno de los eruditos judíos más famosos de su tiempo, no es Mesías. ¿Ya? Ellos no aceptan que el Mesías sea alguien que muere. Pero esto lo hace para recuperar la gloria de Dios. ¿Ya? Ahora, Adán deshonró a Dios. Por eso aquí en el capítulo número 2 del libro de Hebreos empieza el autor a mostrarnos cómo Adán deshonra a Dios. Dice el verso 6, pero alguien testificó, el autor no nos dice quién es, pero sabemos que es David,
en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y aquí se está refiriendo el autor al fracaso de Adán. Toda esta sección es del Salmo número 8 y tiene que ver con la deshonra que Adán le trajo a Dios. ¿Qué pasó cuando Adán fue puesto como señor de la creación y él pecó? Bueno, todos los dominios de la tierra que le pertenecían a Adán pasaron a manos de Satanás. Y Satanás se adueñó de todos los reinos de la tierra. Por eso la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Hoy día este mundo está bajo la influencia del maligno. Mire lo que dice en Lucas capítulo número 4, en el Evangelio de Lucas capítulo número 4 y el versículo número 5, dice que el diablo llevó al Señor en la tentación, el diablo llevó al Señor a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y uno podría preguntarse, ¿quién le entregó a Satanás todos los reinos del mundo? No fue algo voluntario, fue algo que perdió Adán. Cuando Adán peca, Satanás se adueña de todos los reinos del mundo. Por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. 3 veces en el Evangelio de Juan es llamado el príncipe de este mundo. También el apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo. De manera que si usted todavía no es salvo, si tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, hay alguien que te está dominando, que es el diablo, ¿ya? El Dios de este siglo. Entonces toda la creación quedó marchita por la muerte y contaminada por este flagelo de la desobediencia de Adán, que trajo deshonra a Dios. La Biblia dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De manera que la creación, aunque se ve tan hermosa, está manchada por el pecado de Adán, ¿ya? Entonces, era necesario que viniese alguien para recuperar el honor de Dios y reparar el daño que cometió Adán. Ese es Jesús. Él no podía fallar. Y con su vida, con su existencia por 30 años, él trajo gloria a Dios. ¿Ya? Por eso el Señor Jesucristo dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz desde el cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y el Padre le dijo esto, lo he glorificado, porque la vida entera del Señor Jesucristo fue para la gloria de Dios. Nadie más que Él ha satisfecho las grandes demandas de alguien que honre con toda su vida a Dios. Por eso el Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y nadie más que Él ha cumplido la ley de Dios en su entera expresión. Ningún ser humano ha satisfecho la ley de Dios. Por eso el profeta Isaías, hablando de la persona del Señor, dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y eso estuvo en la vida del Señor Jesucristo.
De manera que la vida del Señor Jesucristo fue para la gloria de Dios y su muerte agregó más gloria a, a Dios por haberse entregado voluntariamente en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor dijo, hablando con sus discípulos en el aposento alto, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Miren lo que dijo el Señor. Lo voy a volver a repetir. Él dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a su muerte. Y Dios es glorificado en él. Se está refiriendo a que Dios el Padre se glorificaría con la muerte de su Hijo. Y agregó el Señor, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y qué interesante es ver que el Señor Jesucristo no habla de su muerte, habla de gloria. En vez de hablar de un fracaso, está hablando de gloria, porque Él trajo gloria al Padre, asunto que nunca ha podido conseguir nadie. De manera que Él se hace hombre para recuperar la gloria de Dios. La tercera razón por la cual Él se hace hombre es para recuperar la dignidad del hombre. Y este es el aspecto que está tratando aquí también el libro de Hebreos. Porque Adán no solamente afectó y deshonró a Dios, sino que asimismo Adán se perjudicó. El pecado arruinó y deshonró a toda la raza humana. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que lo que Adán hizo es como cuando usted pone una corrida de naipes o de juegos de estas laminitas que hacen juegos de dominó, esos dominós parados, bota una y se van cayendo todos los dominós, ¿no es cierto? Ese efecto que tiene el efecto dominó. Bueno, eso pasó con Adán. Adán cae y afecta a toda la humanidad. Toda la deshonra de Adán y el pecado que él cometió y las consecuencias se traspasa a toda la humanidad. Por eso aquí el autor pregunta en Hebreos capítulo número 2 y el versículo número 6 dice que es el hombre para que le visites, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. La pregunta que está haciendo aquí el autor sugiere la indignidad del hombre. ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? Esto comparado con lo que el Salmo número 8 está hablando de la grandeza de la creación. Vamos al Salmo número 8. En el Salmo número 8, el rey David que lo escribe, nos dice en el verso número 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Comparado con la belleza, la grandeza de la creación del universo, ¿qué es el hombre? ¿No es cierto? Absolutamente nada. Entonces, el autor, después de contemplar la hermosura del mundo creado, él dice, ¿qué somos nosotros comparado con las estrellas, las galaxias y todo lo que existe? Realmente nosotros somos nada. Somos como cucarachas. ¿Eh? Entonces, nada comparado con lo que Dios ha creado y lo que Cristo con sus manos realizó. Ahora, por eso dice aquí en nuestro salmo, dice en el verso 5, le has hecho un poco menor que los ángeles. Se está refiriendo a Adán. Adán fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto es constitutivamente. Su cuerpo, su ser,
no es como un ángel lleno de poder y como llama de fuego y como viento. Los ángeles fueron creados para desplazarse y de mucha energía. El hombre no tiene eso, es menor que los ángeles. Sin embargo, el verso 5 dice, le coronaste de gloria y de honra. Dios coronó a Adán de gloria, de belleza y de honra como Señor de toda la creación. Por eso dice el verso 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Ya? Todo, absolutamente todo. Él tenía control sobre los animales, tenía control sobre las estrellas, tenía control sobre los ángeles. ¿Ya? Y el verso 7 dice, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo, todo, absolutamente todo. Adán llamaba a un pez y venía, llamaba a Adán a un ave y venía a él. Realmente era el Señor de la creación. Y ese honor lo perdió Adán. Volvamos a Hebreos capítulo número 2, en el verso número 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y esto, hermanos, el autor aquí está explicando que todo, absolutamente toda la creación fue puesto bajo el control de Adán, incluyendo a los ángeles. Por eso dice, nada dejó que no sea sujeto a él. Todas las criaturas que usted puede imaginarse, las ballenas en los océanos, los dinosaurios, la creación entera y los ángeles. Todo dependía de Adán. Él era el Señor de la creación. ¿Ya? Y saben, hermanos, saben, amigos, que esto es muy posible que fue lo que originó la envidia de Satanás y su caída. Satanás no pudo aceptar que una criatura como Adán, hecha del barro, fuese el Señor de toda la creación. Parece ser que los ángeles ya estaban creados. Y cuando dice el libro de Job que se alegraban todos los hijos de Dios, llamado así en Job 38, de lo que Dios estaba creando, y al ver que Dios colocó a Adán como Señor, el diablo tuvo gran celo o envidia. Como dice el profeta Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces Satanás dijo, ya que me humillaste no colocándome como Señor de la tierra, voy a subir y te voy a destronar a ti. Mire el atentado de Satanás. Y Dios le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estoy citando Isaías capítulo 14, del verso 13 al 15. Ahí está la ruina y la caída de Satanás, que probablemente fue por envidia al ver que Dios colocó a Adán como Señor. Ahora, fíjense aquí en el verso número 8, al final dice, pero, siempre los peros son muy importantes, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque los ángeles no están sujetos al hombre. Tampoco la creación está sujeta al hombre. ¿Qué pasó con el diseño o el plan primario de Dios? Fue truncado. Fue truncado por el fracaso de Adán como Señor de todo. Y saben, hermanos, que en la Biblia hay 7 intentos que Dios hace para demostrarle al hombre, no tanto para ver si el hombre lo puede hacer, sino para demostrarle al hombre que es incapaz de ser Señor de la creación. El primer intento es Adán. Adán fracasó. El segundo intento es Noé.
Dios colocó en las manos de Noé toda la creación y Noé fracasó. El segundo o el tercer intento es Israel. Dios colocó en las manos de Israel toda la creación. Israel fracasó. El cuarto intento es Josué. Cuando entró a la tierra prometida, todo estaba bajo sus pies. También fracasó. El quinto intento es Salomón. Dios colocó en mano de Salomón todo lo que existía y Salomón fracasó. Y ahora Dios prueba con dos paganos, dos individuos que no tienen nada que ver con el pueblo escogido. El primero de ellos, número 6, fue Nabucodonosor. Dios colocó en las manos de Nabucodonosor todo lo que existía y Nabucodonosor, un pagano, fracasó. Y el séptimo ejemplo, otro pagano, el rey de Tiro, un hombre muy sabio, más sabio que Daniel, pero se llenó de orgullo y Satanás aparece ahí para dominarlo, como explica Ezequiel 28, y también fracasó. De manera que ninguno de ninguna nación ha cumplido el propósito de Dios, han fracasado, hemos fracasado todos. Por eso nuestro autor nos dice, pero vemos a Jesús. ¿Qué contraste más grande con la ruina general, con la incapacidad del hombre de poder honrar a Dios, totalmente indigno, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Bueno, vemos a Jesús. El Señor Jesucristo viene para recuperar no solo la gloria de Dios, sino también la dignidad del hombre. Por eso el Señor Jesús dijo, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Él consigue gloria y honra muriendo en la cruz. Y su coronación es por el sufrimiento, ¿ya? Y podemos decir, hermanos y amigos, que hoy en el cielo hay un hombre glorificado y Dios cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito para Adán? Ser Señor de toda la tierra. Hoy día en el cielo hay un hombre glorificado que cumplió ese propósito y pronto va a venir a reinar y va a transformar todo esto que está bajo corrupción. Entonces la dignidad del hombre ha sido recuperada. Jesús está glorificado y reinará como hombre por los siglos de los siglos. Y saben, amigos, y saben, hermanos, que nosotros hoy día, los que decimos ser creyentes, somos invitados a ese destino, glorioso destino que nuestro Salvador consiguió mediante su muerte y sus sufrimientos. Fíjese como dice aquí en Hebreos capítulo número 2, versículo número 9, dice, pero vemos a Jesús, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento por la muerte. O sea, él, para ser coronado, tuvo que sufrir. Y hermanos, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Nosotros somos invitados a este destino. Leamos, por favor, en Romanos capítulo número 8, el versículo número 17. Romanos 8, 17. Leamos el verso 16, también es muy interesante, Romanos 8, 16. El mismo espíritu, o el espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios, pero mire lo que también nos dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y muchas veces, hermanos, esquivamos el sufrimiento, esquivamos las incomodidades y queremos ser creyentes cómodos, que no haya ningún inconveniente, que todo marche bien, que no haya ni un sufrimiento. Y sabe lo que el Señor definió para sus seguidores. Acompáñeme en Mateo capítulo número 10, el versículo número 37. Dice, el que ama o padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el Señor está diciendo aquí, hermanos, que hay que tomar la cruz. ¿Y qué es lo que es tomar la cruz? Es no la cruz mía para usted, no, cada uno tiene su propia cruz. Cada uno tiene sus propios sufrimientos y situaciones y persecuciones y dificultades en la familia, en el trabajo, etcétera. Pero debemos identificar, tomar la cruz es identificarse con el sufrimiento del Señor y no acobardarnos y seguir al Señor. Y por ningún motivo cambiar nuestro amor por el Señor, aun cuando sea legítimo amar a la mamá, amar al hijo. El Señor nos está diciendo que no los amemos, sí debemos amarles, pero cada uno de ellos tiene su lugar. Por eso es cuestión de prioridades. El verso 39 dice, el que haya su vida, la perderá. ¿Y qué es lo que es hallar la vida? Bueno, tener una buena pega, una buena profesión, una buena casa, comodidad. El que haya su vida y se siente muy cómodo, finalmente la va a perder. Y el que pierda su vida, el que desprecie privilegios y comodidades o aspirar a una buena posición social en este mundo, pierde aquello por causa de mí, dice el Señor, la hallará, porque eso es lo que nos va a seguir, hermano. ¿Qué nos va a seguir? No nos van a seguir los títulos, no nos van a seguir las grandes cosas que hemos hecho en este mundo. Cuando nos presentemos los creyentes en el tribunal de Cristo, el Señor va a ver cómo priorizamos nuestra vida. ¿Ya? Entonces, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 12, le dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. Y parece ser, hermanos, que el Señor no va a ocupar para reinar a los creyentes lai. Todos los creyentes vamos a estar en el cielo, pero ¿con quién va a reinar él? Van a ser con los creyentes que han sufrido por causa del nombre del Señor, que han dicho la verdad, que no la callan, que son capaces de testificar con su vida. Y dice, y si le negáremos, él también nos negará. ¿A qué se refiere eso? A que si hoy día no estamos ocupando el lugar que nos corresponde, ser fieles hasta el fin, honrar al Señor con nuestra vida, el Señor nos va a negar, no como salvados, sino esos privilegios como regentes del mundo venidero. ¿Ya? Entonces, volvamos a Hebreos 2:8. Pero que aparece ahí en la parte final del verso 8, donde dice, pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Ese pero quedó truncado, ¿ya? Pero eso no significa que Dios fracasó. Cuando Adán pecó, no significa que esto sorprendió a Dios y Dios dice, ¿qué voy a hacer ahora? No, Dios tiene un propósito. Y Dios destinó un cordero antes de la fundación del mundo, un salvador antes de la salvación del mundo, un Señor antes de la salvación del mundo. Dios sabía que esto iba a ocurrir y ahora viene el Hijo de Dios. El propósito
original, ¿cuál es? Que el hombre sea el Señor de la creación. Y este es el plan de Dios. Y esto se llama el misterio de su voluntad. Vamos a leerlo, vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo número 1, el versículo número 9. Aquí está el plan original de Dios, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Según su beneplácito, su voluntad soberana, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí está el plan original, ¿ya? ¿Cuál es el plan original? Que el hombre sea el Señor de la creación. Y este fracaso de Adán, Dios lo recupera mediante su Hijo. Este es el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo está bajo el dominio de Cristo, ¿ya? Y se va a efectuar. Por eso podemos decir que al Señor Jesús se le llama el segundo hombre, expresión que aparece en 1 Corintios 15:47. ¿Por qué se le llama al Señor el segundo hombre? El primer hombre, Adán, es cabeza de una vieja creación que fracasó. El segundo hombre, Cristo, es cabeza de una nueva creación mediante el triunfo de Cristo. Y él la representa, esa nueva creación, mediante su resurrección. Y podemos decir que en todo el universo solo hay dos hombres. Para Dios hay dos hombres. Adán, el cual incluye a todos sus descendientes, y Cristo, el segundo hombre, que abarca a todos sus descendientes que han creído en él. Nosotros nacimos bajo el primer hombre, Adán, pero por la regeneración, por el nuevo nacimiento, formamos parte del segundo hombre, Cristo. El nuevo hombre es Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que hemos creído en el Señor formamos parte de este maravilloso plan, el cual el Señor establecerá muy pronto, cuando venga a buscar a su iglesia, nos saque de aquí, y cuando venga después, 7 años después, en su segunda venida, para mostrarse como el Señor de toda la creación y para consumar este plan de Dios, el misterio de su voluntad. Todas las cosas serán reunidas, las que están en los cielos y en la tierra, en Él, y Él va a ser el Señor de toda la creación. Entonces hemos visto hoy día, o mencionado, 3 razones por las cuales el Señor se hizo hombre. Primero, para revelar lo de Dios al hombre. Segundo, para recuperar la gloria de Dios. Tercero, para recuperar la dignidad del hombre. Todo eso lo cumple el Señor. Hay 13 razones de su humanidad y las vamos a ir viendo una por una. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo. Gracias, nuestro Dios, por Él, que vino a hacer tu voluntad. Y gracias, nuestro Dios, que tú has reunido todas las cosas en tu amado Hijo. Tú sabías el fracaso de Adán, pero tú pensaste en cumplir ese propósito de tener un hombre como Señor de toda la creación, asunto que solamente va a ser tu Hijo amado. Gracias, nuestro Dios, que no va a ser un hombre común y corriente, sino uno que ha triunfado y que padeció y sufrió y fue coronado
a causa del padecimiento de la muerte. Queremos dejar todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.